Ya estamos grabando, aparece allí que estamos grabando. Perfecto, entonces, de nuevo, agradecerles inmensamente su disposición a participar en esta mesa técnica de fomento a la asociatividad. Nos encontramos aquí en la ciudad de Neiva, departamento de Huila. Ustedes, pues, ya con toda la presencia que han tenido aquí, es más que suficiente contarles eso. En este momento hay en el auditorio 24 líderes y lideresas, representantes legales y asociados de esquemas asociativos conformados por población en proceso de reincorporación, que vienen en este ejercicio de participación de la mesa técnica de fomento a la asociatividad rural, que ha sido un ejercicio y un espacio concertado entre la ARN, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, UAEOS y la Agencia de Desarrollo Rural. Nos hemos encontrado ya desde ayer, hemos estado trabajando, reconociéndonos, revisando la importancia de hacer diagnósticos, de hacer autodiagnósticos, justamente para identificar necesidades que nos permitan luego construir nuestro propio plan de mejoramiento organizacional asociativo. Eso es algo que haremos mañana, y en ese marco hemos tenido la posibilidad de contar con la participación de varias entidades que vienen desarrollando trabajo articulado en el territorio y con esta población y otras. Y quisiéramos entonces dar la posibilidad de escuchar el trabajo que ustedes han hecho y cuáles han sido como los principales hallazgos, digámoslo así, en aporte a este ejercicio constructivo de autoevaluación que nos permita generar alternativas de mejora y sobre todo que nos lleve en la ruta de la implementación de los acuerdos de paz. Entonces, quiero darle la palabra inicialmente ya, permítame un segundito, me voy para aquí, a la doctora Laura Bonilla de Forum CIP. Tendremos tal vez 10 minutos para escucharte y bueno, ya voy a girar mi computador para que puedas ver el auditorio, si te parece. Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Encantada en conocerlos y encantada de estar acá en esta invitación. Digamos, no me voy a extender en quiénes somos Forum CIF porque quiero gastarme los 10 minutos en presentarles nuestros hallazgos sobre los diagnósticos que realizamos de las formas asociativas y algunas ideas que yo creo que a ustedes como asociaciones, como formas asociativas de la población reincorporada les pueden contribuir. También presentarles algunas lecciones aprendidas de los proyectos que recientemente implementamos, que también creo que pueden ser de gran ayuda para las reflexiones. Entonces, pues muchísimas gracias por la invitación. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, señora. Perfecto, digamos, esto corresponde a algunos hallazgos que necesitan ser, pues, por supuesto, mucho más refinados de un proyecto donde estamos varias organizaciones suecas de sociedad civil. Aquí están las organizaciones suecas de sociedad civil con las que trabajamos, los colegas de WIEFEG, además están las colegas súper presentes acá también. Porque son expertos en cooperativismo, pero estamos aquí Iglesia Sueca, Forum CIF en el consorcio, Diaconía, la Federación Luteriana Mundial y SWIFOR, que es el Movimiento Sueco por la Reconciliación. Esos son los que somos y los que hemos venido implementando. ¿Qué pasó cuando nosotros hicimos esta línea de base, que es el diagnóstico? Digamos que empezamos a hacer preguntas sobre qué es una organización fuerte y sobre lo que se hace en el país tradicionalmente para fortalecimiento de capacidades. Entonces, ¿qué se hace tradicionalmente para fortalecer capacidades de casi todo tipo de formas asociativas? En el caso de ustedes, de las cooperativas y otras formas asociativas de población reincorporada. Se entiende como se entiende que una organización fuerte es fuerte si tiene capacidad para formalizarse y manejar recursos externos, es decir, si tiene todos los trámites ante la DIAN hechos, contabilidad, etcétera, etcétera, es una organización más fuerte que una que no lo tenga.
2, que es una organización que tenga capacidad para integrarse, hacer valer posiciones o acuerdos sobre la mesa en ciertas agendas. En el caso de las agendas de la reincorporación, se supone que esa es la capacidad. Entonces, en el primer lugar, pues se hace tradicionalmente fortalecimiento financiero, se hacen mangos, ICOs, otros instrumentos de diagnóstico para saber qué tan avanzados estamos o no en esa constitución o formalización de la asociación. En el segundo, usualmente lo que se hace son formaciones o capacitaciones sobre incidencias, sobre cómo integrar mejor las agendas de cada quien en la sociedad. Y el tercero es la capacidad para implementar sus propios planes con sus afiliados u otros. Esas son como las 3 ideas tradicionales del fortalecimiento de capacidades. ¿Qué pasó? ¿Qué encontramos nosotros? Nosotros, esta encuesta la trabajamos con sobre 26 formas asociativas de reincorporados. La encuesta es más amplia porque este proyecto es un proyecto donde también hay comunidades y organizaciones sociales. Pero en el caso de las formas asociativas de la reincorporación, estas encuestas las hicimos no solamente con representantes de las organizaciones, sino con, digamos, con personas que participan en las organizaciones de una manera mucho más amplia. Entonces, varias cosas que pasan y nos retan las ideas tradicionales sobre fortalecimiento de capacidades. El 70% de ustedes funcionan en zona rural, ya sea que vivan en zona rural o trabajen en zona rural. ¿Qué pasa con eso? Que si yo enfoco todo el fortalecimiento de capacidades en decir, vamos todos a hacer los trámites para el RUT, con la DIAN, con todo, pero no considero este aspecto, quiere decir que yo voy a tener todo el transporte que tengo que gastar, trámites, papeleos desfinanciados, porque todas estas cosas tienen que ocurrir en zona urbana. O sea, digamos, ahí hay una brecha. Entonces, tenemos una primera barrera de acceso al desarrollo de capacidades ahí. Las mayorías son organizaciones mixtas, es decir, hay hombres y mujeres, pero las mujeres, si bien son presentes en las formas asociativas, no han llegado suficientemente a instancias de dirección. Y eso tiene unas razones de ser que de pronto ahorita en el espacio de preguntas me gustaría contestarles. Y hay muchas brechas sustanciales entre quien diligencia la entrevista y los miembros de las formas asociativas. ¿Por qué esto es muy importante? Porque esto, cuando entramos a pensar un poquito más sobre este tema, pues resulta que sí, efectivamente, como hay una sobreoferta de desarrollo de capacidades, de talleres, la capacidad en ciertos temas específicos como la capacidad administrativa, la capacidad financiera, terminan quedándose en 3 o 4 personas de la forma asociativa en el mejor de los casos. A veces se queda en una persona y eso hace, digamos, que si bien esa persona adquiere mucha más conocimiento y capacidad en un tema, la organización sigue estando muy vulnerable. Pero entonces tenemos unas potencialidades de las formas asociativas y unos retos que también encontramos acá, que se los quiero contar rápidamente. Potencialidades. Las formas asociativas son la mejor manera a hoy de conservar el carácter colectivo de la reincorporación. ¿Por qué? Porque estamos como estamos en el contexto nacional, no es un secreto menos para ustedes que para mí, pero realmente los esfuerzos que se han hecho para conservar ese carácter colectivo paradójicamente no están enfocados sobre las formas asociativas, con lo cual la conclusión es que las formas asociativas son supremamente importantes, pero no están recibiendo la atención ni pública ni privada que requerirían asistir en ese momento. ¿Y por qué? El 90% de las formas asociativas encuestadas se sienten una alta vulnerabilidad de sufrir ataques violentos. Entonces nosotros tendemos siempre a separar las cosas, ¿no? Esto es un fortalecimiento, pero no estamos considerando la altísima vulnerabilidad de la población reincorporada hoy en día como sujetos de riesgo. La tierra y el arraigo siguen siendo problemáticos. Entonces recordemos, recapitulemos. Estoy presente mayoritariamente en zona rural, pero tengo una alta vulnerabilidad y además tengo dificultades con la tierra y con el arraigo. Es decir, es importantísimo trabajar juntos para resolver en la práctica y de forma rápida algunos de estos temas de tierra, y ahí las formas asociativas también son claves. Y lo otro es que hay una... Pues yo no les estoy diciendo que el agua moja, pero les quiero explicar por qué es importante para las formas asociativas. La brecha que hay de ingreso, es decir, cuando nosotros entramos a mirar
la constitución de las formas asociativas de la población reincorporada, digamos un 80% del ingreso proviene del subsidio estatal y un 20% del ingreso proviene de otras formas, entonces, y formas de ingreso pues muy informales. Pero si yo lo miro con las organizaciones vecinas, que son las organizaciones o campesinas o sociales de cierta trayectoria, pues esa brecha es muchísimo mayor. Es decir, el ingreso es menor y la mayoría del ingreso se da por subsidio estatal a las personas que hacen parte de estas formas asociativas. Esto es importantísimo tenerlo en cuenta. Segunda potencialidad importante, las formas asociativas pueden ayudar a resolver problemas estructurales de diseño. ¿Del diseño de qué? De la reincorporación. Las formas asociativas son claves para repensar los pactos de convivencia en gran parte de los territorios y así disminuir la afectación que está ocurriendo sobre la población reincorporada. Son claves para derribar el mito de la generación de ingresos en cooperativas o en proyectos productivos. ¿Por qué les digo mito? Porque pareciera que cuando se empezó este proceso de reincorporación dijera todos vamos a vivir de los proyectos productivos y un proyecto productivo donde invierten 10 familias puede darle ingreso a 10 familias y eso no ocurre en la realidad tan así. Y me lleva al tercer reto y es la ausencia de un plan B en la reincorporación económica. Le montamos todos los proyectos productivos pero no tenemos un plan B de soporte. Como no tenemos un plan B de soporte, estos mismos proyectos tienen altísima fragilidad y vulnerabilidad. Cualquier cosa, desde un desplazamiento forzado como lo que pasó con DAINCOP, hasta otras situaciones que han pasado y que hemos vivido con las cooperativas, pueden llevar a cero el avance que se ha logrado en el proceso. Y también el reto es desarrollar procesos mixtos de generación de ingresos que liberen presión en las formas asociativas, porque si las formas asociativas solo reciben la presión de sus afiliados, no pueden trabajar muy bien. Y esta es la última. Son la mejor forma hoy de administrar recursos. Hoy. Retos. Las capacidades prácticas hay que instalarlas en más personas que 3. No hay mucho dato para hacer proyectos productivos más eficaces, eso no es un problema de las formas asociativas, sino de la gestión de datos del país. El reto también es tener mejor gestión del riesgo y planes de mitigación, y el diseño de la formación en capacidades es limitado por tiempo donante y temas similares. Es decir, hay que trabajar en mejores diseños de la formación en capacidades, más con ustedes y menos nosotros desde afuera. Ya. No sé si me pasé de los 10 minutos. Ibas corriendo, pero estuvo Intenté perfecto. hacerlo muy rápido. Está perfecto. Agradecerte mucho, doctora Laura. Quisiéramos dar paso entonces a WeEffect y al final dejamos las palabras después de las 3 presentaciones, si les parece. ¿De acuerdo? Perfecto. Entonces, le damos paso a la doctora Beatriz y a Isaac, que nos acompañan de WeEffect. Voy a mover un poquito otra vez la cámara, como a la otra sección del auditorio. Es que aquí no se ve completo, pero pues el auditorio está dividido en 3 partes. A ver si pudiésemos ver otra parte del grupo que nos acompaña. Entonces, adelante, doctora Beatriz. Bueno, pues buenos días para todos y para todas. Un saludo muy afectuoso para todas las formas organizativas y cooperativas que estáis presentes en este día de hoy en Neiva, en la mesa de fomento de la asociatividad rural. Con algunos de ustedes pues ya hemos tenido relacionamiento y bueno, pues nos agrada poder compartirles desde WeEffect nuestra apuesta y acompañamiento por el proceso de reincorporación socioeconómica en el país y en concreto pues en este departamento donde también tenemos un relacionamiento directo con formas organizativas asociativas. Ya hemos venido también participando en otras mesas de asociatividad regionales y agradecemos la posibilidad pues de estar en el día de hoy con todos ustedes y bueno, yo voy a dejar la palabra a mi colega Isaac un poco para contarles específicamente
pues desde esos retos y oportunidades que también Forum SID nos ha presentado en estos momentos con esta línea de base que habíamos hecho, que tenemos en nuestro proyecto de cooperación conjunta como Cooperación Sueca, pero en concreto pues queremos como compartirles el trabajo que estamos haciendo en alianzas y en coordinación con varias de las formas organizativas y con nuestro aliado y socio de común, ¿vale? Entonces, Isaac, si quieres, yo me pongo... Buenos días. ¿Ustedes nos están escuchando? Es que nosotros vemos aquí la pantalla congelada. Sí, ¿Sí? sí, los escuchamos perfecto. ¿Sigue congelada la pantalla? Sí, pero no importa. Queríamos saber qué... No. Ok, no, estamos aquí súper atentos escuchándolos. Listo, muchísimas gracias. Principalmente como un punto inicial, nosotros quisiéramos contarles que en el acompañamiento y fortalecimiento de las distintas formas asociativas conformadas en el marco del proceso de reincorporación, lo que les queremos contar respecto a las experiencias de diagnósticos y temas claves que vemos a partir de ellos, surge a partir del acompañamiento que hemos logrado realizar con algunas formas asociativas conjuntamente con Forum SID en el espacio territorial en el anterior espacio territorial de Icononso. Y adicionalmente, en el proyecto que estamos ejecutando actualmente, en un consorcio donde también está Forum SID, en el sur del Tolima con 3 formas asociativas, pero también en el Huila con Coagropaz, ¿cierto? Entonces, nuestra experiencia, lo que les queremos contar parte de esa experiencia que hemos acumulado, pero también de la experiencia del acompañamiento a formas asociativas en el resto del país. Aproximadamente 52 formas asociativas. Básicamente, de los diagnósticos que hemos construido y también retomando algunos temas que planteó Laura en la presentación de la línea base del proyecto Haremos Paz, queremos ubicar 4 grandes retos o 4 grandes brechas que vemos que se mantienen en la actualidad y que pueden ser retos para las formas asociativas para su sostenibilidad a mediano y largo plazo, ¿cierto? Los 4 puntos son los siguientes. El primero es el tema de gestión cooperativa. El segundo punto es el tema de cómo se manejan o cómo entendemos el tema de excedentes y beneficios. El tercer punto es el tema de acceso a mercados y créditos. Y el cuarto punto es el tema de géneros y el tema de procuidados o economía del cuidado, como se conoce, como se manejan desde otras agencias y otras instancias. Primero, con respecto al tema de la gestión cooperativa, nosotros valoramos o vemos, o dentro de los diagnósticos vemos que hay 3 grandes puntos a tratar dentro de esta gestión cooperativa. Primero, la capacidad de las formas asociativas para culminar su proceso de formalización o para continuar con los requerimientos legales sobre el tema de su proceso de formalización, específicamente en las figuras relacionadas con cooperativas, no el resto de figuras de las formas asociativas. Y principalmente estamos hablando aquí en términos de los controles de legalidad ante la Supersolidaria. Vemos que ahí hay una gran barrera para las cooperativas que no hemos logrado superar en su gran mayoría. Y esto se debe a 2 factores. Uno, a cumplimiento de requerimientos de la Supersolidaria en términos legales y en términos que son fácilmente de superar en términos legales, pero una gran dificultad es en términos contables, ¿cierto? Vemos que ahí en el tema contable sigue habiendo una gran dificultad de cómo realizamos esa gestión cooperativa. Y ese tema contable parte, uno, por las capacidades propias de las formas asociativas, pero también parten por la capacidad de manejo de flujo de caja que tienen, pero también falta por la capacidad y el tema de educativo respecto a cómo se maneja el PUC de cuentas y el tema de la gestión financiera de las cooperativas. Ese es un gran punto sobre la gestión cooperativa. Todo el tema ante entes de control y la capacidad de la formalización y estar al día en los requerimientos legales. Un segundo punto es sobre el tema del funcionamiento de los distintos entes del gobierno cooperativo, del gobierno asociativo. Entonces, vemos todavía concentradas muchas responsabilidades en algunos liderazgos. Esto no por decisión propia de los liderazgos, sino por la dificultad que se tiene de poder integrar a todos los asociados y asociadas en las tareas de las formas asociativas, y eso eso genera un desgaste al día de hoy. Grandes liderazgos de la reincorporación, reincorporados, líderes y lideresas, tienen un desgaste por ese trámite del gobierno corporativo. O sea, cómo involucramos a los asociados y asociadas en la dinámica de las formas asociativas.
Y un último punto sobre el tema de la gestión cooperativa es el tema del desarrollo de los espacios democráticos de participación. O sea, cómo profundizamos los espacios democráticos, que básicamente, indistintamente en las distintas formas asociativas son dos. Uno, el ente de control, el ente de dirección, ¿cierto? Sea junta, sea consejo de administración, etcétera, etcétera. Pero también cómo profundizamos las decisiones en las asambleas, cómo le damos mayor vida a las asambleas y no como un mero trámite para cumplir en términos legales. El segundo gran punto que vemos, es, como les mencionaba anteriormente, es el tema del manejo de excedentes y beneficios. Las figuras de economía social y solidaria tienen doble carácter, uno social y el otro económico. Tal vez el carácter social lo estamos cumpliendo muy bien. ¿Por qué? Porque son figuras que nos permiten realizar y transitar el tema de la reincorporación económica y social, pero el carácter económico no. Es urgente que nosotros busquemos mecanismos y formas conjuntamente para generar excedentes económicos. Pero también cómo abrimos el debate al tema de los beneficios sociales. Una asociación, una cooperativa, una corporación no solamente genera excedentes o reparte dinero a sus asociados y asociadas, sino genera beneficios. Cómo también profundizamos esos beneficios y se los mostramos a los asociados y asociadas, en términos de beneficios sociales, en términos de asistencia, en términos de acompañamiento y demás. El tercer punto sobre el tema de acceso a mercados y crédito, no vamos a decir por qué son las causas, creo que ustedes lo han hablado los días anteriores y lo van a hablar el día de mañana, sino que vemos que hay una gran oportunidad que tenemos desde la economía social y solidaria, desde las distintas formas asociativas, es la integración intercooperativista con el movimiento cooperativista que nos puede garantizar el tema de acceso a mercados y créditos. Tal vez eso lo hemos explorado muy poco en el proceso de incorporación. Hemos buscado el tema de acceso a mercados del mercado tradicional, pero no en alianza con el sector cooperativista. Y ustedes tienen una gran ventaja geográfica porque el movimiento cooperativista en el Huila particularmente es muy fuerte. Esta alianza con el movimiento cooperativista puede garantizar acceso a mercados, pero también acceso a créditos. Este es un polo de desarrollo cooperativista en el país. Por eso, por ejemplo, desde WIEFEC estamos desarrollando distintos mecanismos de articulación de las formas asociativas de reincorporación con este movimiento cooperativista, como por ejemplo fue la participación de algunos de ustedes y algunas también formas asociativas del resto del país en el 14º Encuentro Internacional de Economía Social y Solidaria que se desarrolló hace 2 semanas en el departamento del Huila. Pero insistimos que ese puede ser un mecanismo. Y ya para culminar, que creo que me pasé un minuto, pero ya termino, es el tema de género y proscuidado, ¿cierto? La economía social y solidaria no puede estar alejada del tema de género. La economía social y solidaria sin las mujeres no es economía social y solidaria. Y retomo una de las conclusiones que planteó Laura en términos de la participación efectiva y real de las mujeres en nuestras formas asociativas. La mujer está relegada a las acciones normales y tradicionales respecto a los roles de género. Entonces nosotros encontramos que la principal función de las mujeres en las juntas directivas o en los consejos de administración es la función de secretaría, pero vemos muy pocas mujeres en el cargo de presidencia, de gerencia y demás. Entonces eso nos traduce en términos de participación a roles tradicionales. Pero también el tema de cuidados es muy importante, porque también este proceso de reincorporación nos ha mostrado que existe una barrera enorme de participación de las mujeres en las formas asociativas debido a que han asumido las cargas tradicionales del tema de cuidado y se han profundizado debido a la propia dinámica de la reincorporación. El tema de cuidado de niños y niñas, el tema de cuidado de personas de la tercera edad, el tema de cuidado de especies menores, de cultivos, de pequeños cultivos que están para el tema de autoconsumo y demás, y eso nos está generando barreras. E insistimos, sin las mujeres no hay economía social y solidaria. Nosotros dejaremos por ahí y qué pena que nos pasamos 2 minuticos. Muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias, Isaac. Mira, mencionaste el tema de género y el auditorio se disparó. Creo que es algo que pudiéramos retomar ahorita en las inquietudes, agradecerles que hayan tocado este tema de género. No lo hemos tratado en estos días, pero es un tema sumamente
relevante y ya se dieron cuenta, lo mencionaste y el auditorio empezó a hacer comentarios al respecto que tal vez generarán inquietudes luego de que escuchemos la intervención de PNUD. Muchas gracias y gracias por ser tan respetuosos del tiempo. Entonces nos gustaría escucharte, Ingrid Joana. Estamos aquí ya Hola, atentos buenos días. contigo. Listo, ¿Cómo perfecto, te están? escuchamos. Bueno, buenos días a todos y a todas. Mi nombre es Ingrid García. Desde el PNUD, desde el Programa para las Naciones Unidas y el Desarrollo, acompaño la cartera de reincorporación en el equipo nacional para todo el tema organizacional. Nosotros hemos atendido dos proyectos productivos generales, el proyecto de entornos productivos y el proyecto de PBF en los departamentos de Huila, Caquetá, Tolima y Putumayo, con 13 organizaciones, entre las que se encuentran cooperativas multiactivas y asociaciones agropecuarias. Me gustaría destacar que no solamente se ha trabajado desde el componente organizacional, sino que trabajamos también desde un componente productivo ambiental, desde lo comercial y también desde el tema de género y comunitario. En lo que respecta al componente organizacional, a partir de este se abordan 6 dimensiones, que es el tema primero de buen gobierno, el tema de lo jurídico y normativo, lo financiero y tributario, herramientas de gestión, servicios sociales a los asociados y uno transversal que son las tecnologías de la información y la comunicación. Durante la asistencia técnica se hace el índice de capacidades organizacionales en 2 etapas. Al iniciar, al entrar el equipo a terreno, pues para diagnosticar las capacidades y al finalizar la asistencia técnica, que es de 1 año, bueno, con algunos proyectos que se aprobaron en 2019, tuvimos más de 1 año de asistencia técnica, pero al finalizar este proceso también se realiza el ICO, pues para medir los avances que tuvimos en las áreas y en los componentes que ya les mencioné. ¿Qué encontramos al realizar el primer diagnóstico de las organizaciones y de los proyectos productivos? Primero, las organizaciones están legalmente constituidas, pero entre los asociados y asociadas es común el desconocimiento de los estatutos y del modelo solidario, especialmente ya como lo mencionaban los compañeros que participaron anteriormente, el tema de distribución de excedentes y el plan de beneficios que se debe realizar como organización de economía solidaria. Asimismo, era deficiente el hábito de realizar actividades administrativas como el registro contable o el registro de actividades, registro de jornales, de ingresos y de gastos. Ya dentro de la ejecución o como resultado de la ejecución de la asistencia técnica, se destaca el apoyo al área contable de las organizaciones y a los representantes legales en temas relacionados a la realización de las asambleas, cómo se hace la convocatoria de las asambleas, teniendo en cuenta pues, los tiempos establecidos en los estatutos, cuáles son los medios para realizar estas convocatorias, cómo se realizan las actas, cuál es la participación, cuál es el paso a paso de estas asambleas, la designación de un presidente, de un secretario, etc. También apoyamos algunas organizaciones, no a todas, en el diligenciamiento de información requerido para Supersolidaria, que también ha sido mencionado por los anteriores panelistas, sobre la importancia de este tema para tener una organización fuerte jurídicamente y legalmente ante esta entidad. Fortalecimiento también en los conocimientos básicos de economía solidaria, lo cual pues ayudó a reforzar el compromiso que se debe tener con la cooperativa y con los asociados, las responsabilidades y las obligaciones que se deben cumplir con las instituciones de vigilancia y control.
Y también se definieron unos aspectos importantes para iniciar la construcción del plan estratégico de las organizaciones. Dentro de las dificultades más comunes en estas 13 organizaciones, se destaca pues el deficiente servicio de telefonía y de internet, que al inicio de la asistencia técnica, digamos que tuvo un impacto medio, pero cuando inició la pandemia y todas las restricciones de movilidad y que pues la única alternativa de prestar asistencia técnica era a través de medios virtuales, pues se convirtió ya en un riesgo bastante alto para el acompañamiento de los proyectos productivos. Otra dificultad fue pues debido a condiciones de seguridad, asociados y asociadas se ubicaron en otros municipios, en otras veredas lejanas, lo que dificultaba también la realización de los comités, tanto para la correcta ejecución de los proyectos productivos y también para la toma de decisiones inherentes a las organizaciones, a las cooperativas y a las asociaciones agropecuarias. Siendo así, y pues el balance que se realiza desde PNUD, se hacen una serie de recomendaciones, y es que las organizaciones deben estar atentas y conocer los procedimientos para llevar a cabo los reportes y presentación de información necesaria ante las diferentes entidades de vigilancia y control, con el fin de evitar multas y sanciones pues, que afecten el flujo de caja y la sostenibilidad de los proyectos productivos. También es importante que para dar cumplimiento a los objetivos sociales de todas las organizaciones, desarrollar e implementar el proyecto educativo socioempresarial PESEM, evitando el riesgo de incumplir con actividades que propendan por el bienestar de los asociados, y el tema de distribución de excedentes, pues para cumplir con la Ley 79 de 1988 y la Ley de Cooperativismo. Asimismo, es importante definir actividades y procesos para implementar un sistema SARLAF que evite el ingreso de recursos de lavado de activos y financiación del terrorismo, así como implementar mecanismos e instancias de decisión y transparencia que evite conflictos e intereses entre los asociados. No sé si voy bien de tiempo, creo que sí. Dos ideas finales. Fortalecer la comunicación entre los órganos e integrantes de las cooperativas es fundamental para adelantar todos los procesos que engranan el funcionamiento de la organización. Y por último, fortalecer el bajo nivel en el desarrollo de habilidades y capacidades para responder actividades de tipo legales y tributarias. Por ejemplo, pertenecer al régimen tributario especial, realizando metodologías de aprender haciendo articulaciones con otras organizaciones que están permanentemente en el territorio. Eso sería. Muchas gracias. Perfecto, muchísimas gracias a todos y todas allí. Quisiera dar paso a inquietudes del auditorio o comentarios incluso, y al final también a mí me gustaría hacerles algunas preguntas. Vamos a intentar que la persona se acerque para que podamos usar el audio del computador, porque si usamos el micrófono tal vez se les hace mucho eco a ustedes, ¿vale? Entonces, damos paso al auditorio, preguntas, observaciones, comentarios. También. Sí. Bueno, lo importante es que bueno, nosotros, digamos, desde los últimos pocos del acompañamiento que hemos hecho, a partir también de lo que decían los compañeros de que hay una gran oportunidad desde la integración cooperativa, por ejemplo, para poder tener mayor acceso a mercados y créditos,
Aquí pues, estamos articulando desde el Gremio Solidario esa integración con cooperativas como Oficial y Trabajo. Pero los gremios que precisamente hemos tenido con estas cooperativas ya un crédito para el acceso a crédito de las organizaciones. Desafortunadamente hay una barrera que desde la articulación institucional es el tema de la formación de las listas. Es decir, que las personas, ¿sí? Los diputados puedan precisamente, no sé cómo decir, quedar limpios, ¿sí? En las listas que les impide poder precisamente las representantes legales de las formas asociativas poder hacer la gestión de valores crediticios o a los mismos asociados de estas formas asociativas reincorporados poder acceder también a un crédito. Porque estar en esas listas, ¿sí? Precisamente les bloquea de poder tener acceso a crédito, o sea, como representante legal de una cooperativa para que la cooperativa pueda acceder a una línea de crédito o que los mismos asociados puedan acceder a eso. Y esa barrera, sin duda, desde la articulación institucional que se está generando en este momento, debemos hacer todo lo posible para que pronto pueda ser superado. Porque en este momento muchos representantes legales están impedidos para hacer esa gestión porque, por ejemplo, las cooperativas de agrupamiento van revisando el tema de todo lo que tiene que ver cuando gestionan el acceso a un crédito y no pueden porque están, por así decirlo, reportados. ¿Sí? Entonces, allí se genera un bloqueo y es el único barrera para poder aprovechar esa integración con las cooperativas de servicios financieros y las formas asociativas pueden acceder a créditos pues a muy buenas tasas, muy buenas tasas y con un acompañamiento también. Es como lo único que queremos aprovechar para comunicar, ya que es una manera que es urgente poder mirar cómo puede ser su trabajo. Gracias. ¿Empezaron a escuchar la expresión? ¿No? ¿Así sí me escuchan? Ah, sí. Totalmente. Bueno. ¿Ahí lo escuchan? Bueno, pues primero de todo, felicitarlo porque esa observación que nos están haciendo hoy que estamos en el tema evaluativo de las formas asociativas, nos estamos viendo las capacidades, las vulnerabilidades y los peligros que nos afectan. Y puedo decir que hasta hoy estamos cogiendo el toro por los cuernos, porque hasta ahora es que estamos tomando la decisión y estamos viendo, digamos, a medida que hacemos esa análisis de asumir la responsabilidad, que junto con ustedes tenemos que caminar en el tema de la legalización de las formas asociativas y en el cauce hacia de verdad tener el beneficio de lo que nos ofrece el ambiente, la marca del ambiente, digamos, que se oferta proyectos, se oferta cosas. Era una dinámica que hasta ahora la estamos asumiendo porque inicialmente nos saludamos de tanta información de tanta gente que llegaba con el saber de todos, pero nos confundieron y hasta hoy estamos desenredando esa cabulla que teníamos que entregar en el motivo. Y podemos decir que a través de este convenio que está con la OIM, con el ABN y a lo en esta región del país podemos decir que estamos tomando la forma, que estamos haciendo la evaluación y mirando cómo corregir. Y podemos decir que de aquí en adelante, pues a lo mejor ir a hacer una figura en el tema organizativo, administrativo, jurídico, contable y todo esto que tiene que ver el acompañamiento también hacia nosotros para que podamos junto con ustedes pues de verdad desarrollar
muy realmente todo lo que queremos hoy y que nos queda por andar en el camino de los proyectos productivos. Y queremos que Jesús, tanto vos, Ari, UIF, y bueno, las demás personas que están aquí, entiendan que estamos en este fortalecimiento con Agrocop y nos acogemos a los cambios de las transformaciones que estamos haciendo acá. Y que ustedes también sean colaboradores del fortalecimiento de la forma asociativa sobre todo este tema, que nos acompañen y nos consigan a tiempo las deficiencias que tengamos, pero por ejemplo y por enseñanza. Entonces, muchas gracias por eso, bienvenidos, y aquí seguimos atentos a ustedes, que nos toca construir entre todos, y bueno, el camino sigue abierto para todos. Gracias. ¿Eso se escucha mejor? Con mucho eco también. ¿Se escucha mejor eso? ¿Con el micrófono? Ahí estás, donde estás, se escucha perfecto. Háblame otra vez. Quisiéramos que ustedes escucharan el planteamiento de ASOCO nuevamente, dado que no fue posible que lo escucharan. Nuevamente vamos a hacer este intento, acercándonos más al computador. Ahí donde tú estás está perfecto, escuchamos bien. Hola, buenas tardes, ¿me escuchan bien? Te escuchamos perfecto. Sí. Bueno, no, es muy corto y es que precisamente a partir de lo que varios de ustedes decían, pero sobre todo WeFX, de la oportunidad que hay para poder acceder a crédito desde la integración con las cooperativas precisamente de servicios financieros, hay una barrera por superar desde la articulación institucional, y es que precisamente los reincorporados puedan quedar, por así decirlo, limpios de las listas que están, digamos, reportados. ¿Por qué? Porque hemos hecho las reuniones con las cooperativas de ahorro y crédito, está en los convenios, las alianzas, la articulación, la decisión de las cooperativas de ahorro y crédito de apoyar estas formas asociativas, sus proyectos productivos, pero van y revisan y pues el representante legal, los directivos están en esas listas, y eso genera una barrera que pues obviamente impide que se pueda hacer esos avales crediticios. Entonces es muy importante poder resolver eso lo más pronto que se pueda desde la articulación institucional, para que puedan ellos estar limpios en ese sentido y esas gestiones crediticias con las cooperativas de servicios financieros puedan realizarse lo más pronto, porque la voluntad, las alianzas están. Al menos desde acá, desde el WILA, lo hablamos con una voluntad clara que hay desde Ultrabuica y Cofisán de apoyar esto, pero necesitamos esa gestión para que ellos, sobre todo los representantes legales que están reportados en estas listas, puedan quedar limpios, se puedan actualizar estos nombres, esos listados, y superar esa barrera para esa gran oportunidad, como decía WeFX. Era ese, gracias. Muy buenos días todavía. ¿Me escuchan ahí? Más bajito. ¿Qué más, Jorge? Bueno, mi nombre es Wilmer Sánchez, en este momento representación de Amollaver, San José de las Hermosas. Allá tenemos una NAR, entonces en este momento todos estos temas para nosotros han sido nuevos, porque pues independientemente nos encanta que todos los ETCRs estén bien, eso es un adelanto gigante. Entonces muchas veces la NAR de pronto no teníamos estos conocimientos, de pronto pues por estar un poquito alejados, de pronto falta de conocimiento, de pronto falta de disposición también, toca mirar todos los pros y los contras. Entonces agradecer grandemente a todas las entidades, por ejemplo, pues no tenemos conocimiento de qué quiere decir de pronto PNUD, de pronto algunas entidades que no estamos familiarizados, pero entonces damos gracias a todo este proceso que se ha venido realizando. Estamos en este momento nosotros realizando un proyecto con WeFX, igualmente también lo que nos inspiró mucho en iniciar el tema asociativo fue una fundación llamada FUDESCO, que fue la cual llegó a San José, miramos, que pues empleó un proyecto en primera instancia, pero pues no se pudo realizar debido a que pues en esos días se metió pandemia y quedó todo. Pero entonces gracias a WeFX
Agradecemos mucho nuevamente porque fue gracias a ellos realmente que de pronto conocimos un poquito más del tema asociativo, tuvimos como las ganas, el emprendimiento de motivarnos y aprender a hacer y a mirar todo lo legalmente posible cómo es que funciona, porque honestamente no teníamos conocimiento acerca del tema asociativo, no sabíamos nada y ahí estamos luchando, ya tenemos la asociación prácticamente totalmente conformada para realmente lo que se venga. Entonces, mil gracias a todos los acá presentes, a SOCOT, que nos está brindando un muy buen acompañamiento, y a todas las entidades que realmente nos están brindando el gran apoyo. Sería hasta ahí, muchas gracias, que estén bien. ¿Alguien de ustedes quiere hacer alguna intervención? Adelante. Pregunta, dale. Hola, buenos días, Ana Prada, la Unidad Técnica de Reincorporación. Tengo una pregunta para Laura Bonilla, que mencionaste algo que me pareció bien interesante sobre digamos, tener una visión amplia sobre el panorama de la reincorporación económica y cómo se conecta con distintos elementos, y mencionaste que las formas organizativas, las formas asociativas pueden ser actores claves en resolver problemas de reincorporación económica. Entonces, quería pedirte que profundizaras un poco más en ese planteamiento. Ay, muchísimas gracias por preguntarme eso, porque no alcancé con el tiempo a hablar del tema y creo que es importante. Mira, la reincorporación económica, uno de los diseños, de los errores de diseño más importantes es, como lo dije también, que la reincorporación económica solo tuvo un plan A, y el plan A era una renta que ha tocado extenderla durante el tiempo y sumado unos proyectos productivos, pero esos proyectos, y por otra parte, no suficientemente bien conectado, una estrategia de generar formas asociativas, cooperativas, muy buena, pero los apoyos estaban dispares o quedaron dispares en el diseño. Ergo, las formas asociativas no tuvieron en el diseño de la reincorporación económica el peso que debieran tener. Se entendió que ese apoyo se iba a conseguir por otros sectores, etcétera, pero al no estar tan explícitamente en el diseño inicial de la reincorporación, ¿eso qué causó? Causó que todos los planes posteriores a eso, incluyendo incluso, digamos, planes de cooperación, de asistencia técnica, etcétera, fueran dejando por fuera a las formas asociativas como el actor fundamental que es. Por eso es el punto 1, que son claves. Punto 2, porque la reincorporación económica también se concentró en pensarse unos desarrollos productivos en unos territorios muy específicos. Al entrar, que esto es polémico, pero al entrar en unos ciclos de violencia recientes como hemos entrado, y al estar tan vulnerable la población reincorporada, realmente es muy difícil pensar en el arraigo. En cambio, las formas asociativas, viéndolo desde la potencia que tienen, las formas asociativas son un territorio en sí mismo. Es decir, si la gente toma la decisión de juntarse para un propósito, eso quiere decir que es un grupo de personas que van a estar juntas para diferentes propósitos vitales. En este caso, pues para la reincorporación económica, para resolver asuntos comunitarios, para todo eso. Eso es un potencial que no se está aprovechando y que se debería aprovechar en todo el diseño de la reincorporación, porque es decir, puede ser la clave que nos solucione gran parte de los problemas que estamos viendo. Son organizaciones protectoras, son importantísimas en este momento digamos, de la implementación del proceso de paz. Esa es la razón, pero además porque las formas asociativas se pueden equivocar y no necesariamente eso las lleve a la desaparición. En cambio, los proyectos productivos, como están diseñados hoy en día, si se equivocan, mueren. ¿A qué me hago referencia? Te voy a poner un ejemplo de un proyecto productivo en cualquier lado de Colombia. No voy a decir en qué lado, pero básicamente recién la reincorporación, el proyecto productivo era la siembra de maíz para ganado. Aparentemente es un buen negocio. ¿Por qué? Porque toda la gente que sembró maíz en la zona el año pasado le fue bien.
Entonces, esa es la primera lógica con la que se hace el proyecto. Entonces, yo supongo que hay un mercado y un proyecto productivo. 10 familias invirtieron cada una 8 millones de pesos, pero, o sea, 80 millones de pesos, pero como el proyecto tenía que cumplir con ciertos estándares muy inflexibles en su momento, pues el proyecto necesitaba ser ecológico, no sé qué. Se hizo el proyecto, se sembró el maíz para ganado y mientras el maíz que sacaba el mercado estaba más o menos, te voy a poner una cifra que me estoy inventando porque no me acuerdo, a 3.000 la carga, y este proyecto sacó cargas a 12.000 pesos, o sea, 4 veces por encima del precio de mercado, con lo cual 10 familias invirtieron 80 millones de pesos y recuperaron 3. O sea, no solamente no te generó ingresos, sino perdiste todo el único capital que tenías para invertir en tu proceso de reincorporación comunitaria o colectivo. Porque un proyecto productivo no tiene la potencia para, digamos, para responder. Y lo que te digo, los proyectos productivos en general, no solo los de población reincorporada, sino en general en el mundo, tienen un 85% de posibilidades de fracasar. Si se orientan exclusivamente a la generación de ingresos. Entonces, el ejemplo que te di con el maíz pasó muchísimas veces. En cambio, la forma asociativa, si tú logras apoyar a la forma asociativa en la gestión de riesgo, en un montón de cosas, tú lo que haces es permitir que esa forma asociativa viva. Se puede equivocar porque siempre que tú haces trabajo con proyectos productivos te vas a equivocar y pueda seguir existiendo y pueda seguir contribuyendo tanto a la reincorporación económica como a la comunitaria, como a la paz del país y como a otro montón de cosas que nosotros pensamos que es supremamente clave darles mucho más apoyo del que están recibiendo. Listo, esa era la respuesta. Comentarios, preguntas adicionales. Bueno, yo quisiera de pronto sí un poco pedirles, dado que hemos escuchado como el análisis que ustedes han hecho de este ejercicio, con unas dificultades marcadas, pero también con algunos retos, si ustedes tuviesen que orientar, ¿sí?, la intervención tanto a nivel institucional como a nivel organizacional, y tuviesen que elegir, digamos, dentro de todas estas dificultades que se plantean en los diversos ámbitos, productivo, político, social, económico, ambiental incluso, y de equidad, si tuviesen que escoger una recomendación que desentrabara, que permitiese avanzar un poco más rápidamente en este proceso, tanto a nivel institucional como a nivel organizacional, ¿qué podrían recomendar? Es decir, ¿qué es lo vital en este momento que pudiésemos las instituciones abordar y qué es lo vital que las organizaciones pudiesen abordar para avanzar, digamos, conjuntamente hacia ese derrotero que todos nos soñamos? ¿Qué nos recomendarían? ¿Quién quiere empezar? Yo tengo mi recomendación lista desde las 11. Denos una esperanza para avanzar. Ya sabemos que las dificultades son muchas, pero ¿en qué nos enfocamos? ¿Qué es lo que nos está generando más trabajo? Mira, yo creo que hay que, es decir, todo, digamos, tengo varias recomendaciones. Una recomendación es que todo proyecto que se inicie con una forma asociativa tenga componentes de protección en todo sentido. Entonces, tengo un componente de protección del capital que se está poniendo en riesgo, pero también de protección de la gente, porque atender la vulnerabilidad es urgentísimo. Resuelto eso, entre comillas, pues no es algo que vamos a resolver rápidamente. Yo sé que esto es polémico en el auditorio, pero mira, cuando las mujeres participan activamente, no solo la presencia, sino en la toma de decisiones de cualquier tipo de forma asociativa, la posibilidad de incrementar ingresos se aumenta en un 20%. Eso está medido, súper medido. Entonces, invirtámosle, se aumenta en un 20%, entonces es un gana-gana para todos. Invirtámosle a la participación de las mujeres en estas formas asociativas, pero no para que tomen la foto en el taller, sino para que estén mucho más allá, incluso más allá en la toma de decisiones. Eso también es una recomendación. Y la tercera, yo sé que es muy difícil y yo conozco las dificultades del diseño público, de política pública también,
pero independientemente de cómo hayan quedado al final los acuerdos, las cosas en la reincorporación, es fundamental que el peso de las formas asociativas en el apoyo presupuestario que está dando la cooperación, esto es un regaño para el sector mío, no para el de ustedes, que ese apoyo presupuestario llegue a las formas asociativas y llegue en una proporción mayor al que está llegando. ¿Qué me explico? Digamos, intentar conseguir formas de ejecución del apoyo a las formas asociativas que no se queden en la operación, o sea, operaciones menos costosas que yo creo que se pueden hacer. Esa sería como mi tercera recomendación para continuar el apoyo a las formas asociativas. Muchísimas gracias. Aquí, como siempre suele ocurrir, cuando tú mencionaste que existía 20% más posibilidades de que un negocio persista cuando tiene participación de la mujer, escuché por ahí un comentario de ¿en qué se basa eso? ¿Nos quisieras contar en qué se basa? Beatriz me ayuda porque Beatriz es súper experta en el tema, pero lo que te digo es que igual te puedo mandar literatura al respecto porque está medidísimo en todo el mundo. Bueno, yo en recomendaciones, que me parece muy interesante y me uno obviamente a las que ha comentado Laura, nosotros pensamos lo siguiente. Se necesita una profundización del modelo cooperativista. O sea, es una oportunidad que ustedes estén ahí para poder hacer esa profundización del modelo cooperativista desde sus principios de la ayuda mutua, la transparencia, la democracia, esa participación que estamos incidiendo también, la participación activa de las mujeres. Pero también vemos que se necesita una inversión a largo plazo y una inversión sostenible para las iniciativas que todos ustedes quieren llevar a cabo, con un apalancamiento para realizar una sostenibilidad y una transformación concreta desde las iniciativas que ustedes quieren hacer. Eso tiene que estar articulado, fuertemente articulado, desde espacios, obviamente, con el Gobierno nacional y espacios también con otros actores y en otras alianzas. Y una de las recomendaciones fuertes que también vemos es cómo vamos a profundizar en la ruta de acceso a tierras. Porque en muchas ocasiones vuestros proyectos son productivos, vuestros proyectos son de apalancamientos económicos de medios de vida sostenible, para medios de vida sostenibles, y el acceso a tierras nos parece fundamental. Un acompañamiento con más fuerza, con una mayor interlocución y unos niveles de incidencia con las entidades correspondientes para que bueno, pues los lugares donde ustedes tienen sus iniciativas de vida, como población reincorporada, en los NARES, en otros espacios, puedan llevar a cabo esas, pues, las propuestas, ¿no? Como tal de reincorporación socioeconómica. Eso nos parece como fundamental. Desde esa profundización del modelo cooperativista de los principios, con una inversión a largo plazo y sostenible, no estamos hablando de... Esto es un trabajo a largo plazo, ¿de acuerdo? Con ese apalancamiento para lograr unas transformaciones, con ese diálogo y articulación con el Estado, y creemos que hay que hacer un trabajo muy fuerte en el acceso a tierras. Por ahí dejo también esas recomendaciones y retos, prioridades. Muy potentes las recomendaciones y muy retadoras también. No sé si ya pudiésemos terminar. ¿Alguien tiene un comentario final? ¿Tú, Enrique? No. Yo tengo que darles la referencia de dónde saqué el dato, porque me parece súper importante que lo tengan en cuenta, porque hay más mediciones que son muy chéveres para ustedes. Miren, hay 2 premios Nobel del año pasado, que se llaman Esther Duflo, yo lo voy a poner en el chat, y Abjair Banerjee. ¿Qué es fantástico de esta gente? Primero, que escriben como gente normal, no escriben como economistas, perdón si hay economistas en la sala. Y segundo, que ellos hacen una medición en muchos países del mundo sobre qué funciona y qué no funciona. Entonces, ustedes ahí pueden encontrar respuestas a temas como los microcréditos funcionan, en qué casos sí, en qué casos no. Los proyectos productivos funcionan, en qué casos sí, en qué casos no. Colombia estuvo entre esas mediciones en muchísimas experiencias en el mundo
y en varias partes, o sea, digamos, en un ejercicio comparado entre la India, entre iniciativas productivas en Ecuador y en países de África, se encontró que si las mujeres participan directamente en la toma de decisiones de estas iniciativas económicas, la probabilidad de éxito aumenta en un 20%, pero también el ingreso familiar, y ya te digo por qué. Porque la autonomía económica de las mujeres aumenta el ingreso familiar y aumenta el consumo en las comunidades. Si yo estoy o tengo la oportunidad de vincularme económicamente y vincularle a la toma de decisiones, yo empiezo también a hacer otro tipo de canasta de gastos y a destinar más de mi presupuesto a otras cosas. Entonces, se crea un efecto rebote positivo en la comunidad, incluso en comunidades supremamente pobres. Segundo, porque involucrar a las mujeres en la toma de decisiones a largo plazo disminuye el analfabetismo, y eso en la India era fundamental, donde lo midieron. Y tercero, porque empieza a incrementar la probabilidad de que las generaciones subsiguientes tengan un mejor ingreso a futuro. Y todo eso junto se midió en que tener esa participación contribuye en un 20% más de probabilidad de éxito, tanto para los proyectos específicamente, pues como para la vida de la comunidad a futuro. Entonces, todo ganancias, pero el libro para que lo tengas, se llama Repensar la pobreza. Y es buenísimo, y de verdad es muy, muy chévere de leer. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos. Sí, me están preguntando si puedes dejar el contacto, si podemos compartir tu contacto y el de todos. Estás en mute. Estás en mute, Laura. Sí, voy a poner mi correo electrónico en el chat, igual Yolanda y Enrique lo tienen, y en cualquier cosa que ustedes necesiten, estamos súper a la orden. Perfecto, entonces agradecerles infinito su disposición y compañía y digamos estas cifras tan valiosas y los aportes que nos han dado. Bueno, nada, estamos en contacto. Gracias. Muchas gracias. Agradecerles también a los compañeros de la Agencia de Desarrollo Rural que están allí conectados con ustedes en el Sí. y bueno, un abrazo enorme, un abrazo fraterno para ustedes, para el auditorio, y estamos en contacto. Por supuesto. Muchísimas gracias por la invitación y suertes y éxitos en vuestros debates, y estamos con ustedes. Gracias. A ver, gracias. Muchas gracias. Feliz tarde. Feliz tarde. Hasta luego. Muchas gracias por la invitación.